Vamos a hablar efectivamente del Estado. La charla se titula Crecimiento del Estado y crecimiento de la ineficiencia, o un Estado creciente, crecientemente ineficiente, o un Estado que crece y agranda la ineficiencia. El título no lo puse yo, lo ha de haber puesto Surson, Martín Krause. Pero como es una cosa muy provocativa, se me ocurre que lo primero es que ensayemos un marco conceptual antes de hablar del Estado y de si crece y si es más o menos eficiente cada vez que crece. Le voy a pedir a Felipe que me dé una mano. Hice unas transparencias, en rigor de verdad la hicieron los niños que me ayudan en la Fundación Libertad. Es solo para guiar el orden de las cosas que voy a decir, pero a mí me encantaría que si alguno quiere ir formulando preguntas a viva voz en el transcurso de lo que voy diciendo. A veces no es fácil aclarar desde el principio conceptualmente las cosas, uno no se explica del todo bien, ustedes son jóvenes y son esponjas que quieren absorber muchos conceptos, entonces abstraer a veces es un ejercicio cansador. Más vale hacer preguntas, cortar, siéntanse con total libertad. Deben hacerlo viva voz porque yo veo muy poco y como veo poco, si levantan la mano no los veo, así que con total confianza. Pero de ida y vuelta, tenemos bastante tiempo, son 40 minutos, es suficiente para dormirlos a todos, así que si me ayudan a hacer esto más divertido. Bueno, ok, vamos a trabajar entonces juntos un rato. Antes de hablar del Estado, a mí me gusta siempre que hablemos de la vida en sociedad. Eso de arrancar hablando del Estado ya es una cuestión que nos obliga a poner foco sobre apenas una partecita de la vida social nuestra. Felipe, vamos a ir de a poquito con las, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la vida en sociedad? Bueno, a mi manera de ver las cosas, lo importante para entender por qué vivimos en sociedad es detectar qué problemas tenemos los hombres y qué cosas estamos resolviendo toda vez que vivimos en sociedad. Si las casualidades no ayudan o ignorar las cosas profundas no ayudan después a entender las cosas más chiquitas, ¿no? Entonces, los que estudiamos economía sabemos que la escasez es algo que nos conmina, es decir, hay pocos recursos, tenemos muchas necesidades, son ilimitadas esas necesidades, tenemos la capacidad de querer siempre más y eso está bueno porque es el motor de nuestros comportamientos. Y los recursos no son suficientes y nunca lo serán. Nunca lo serán. Siempre queremos más y más y más y está buenísimo que así sea porque esa es la causa del progreso de la humanidad. Y ese es el motor, si no quisiéramos más y más. Ahora, ahí hay un problema que la ciencia económica se encargó de tratar por ya más de 200 años, es decir, bueno, ¿cómo hacemos ante esa tensión, verdad? Que la pobreza del fondo es que no alcanza los recursos para todo lo que queremos y vamos abandonando el estado de pobreza y vamos mejorando la calidad de vida a medida que aprendemos a administrar mejor esos recursos, a generar maneras de producirlos más eficientemente. Pero efectivamente la escasez es un problema grave y vivir en sociedad y poder intercambiar con los demás y especializarnos y dividir el trabajo y ahorrar e invertir y competir son todas formas que hemos encontrado para ir resolviendo ese problema, bueno, de a poco y gradualmente, pero está claro que en 200 años se resolvió mucho, por poner una fecha. El otro problema que tenemos es que, en rigor de verdad, para vivir en sociedad, cada persona ha tenido que aprender a amalgamarse un poco a los congéneres, a la gente que tiene alrededor suyo. Es decir, nuestros instintos de supervivencia muy probablemente despierten en nosotros algunas maneras de actuar, un poco apasionadas, un poco egoístas en el sentido súper radical del asunto, es decir, actuar en beneficio de uno pero dañando acaso al otro, ¿no? Si imaginamos una jungla, una guerra de todos contra todos, como a Hobbes le encantaba describir, ese conflicto latente donde cada cual quiere salirse con la suya, pero sometiendo al otro, o poniéndole su voluntad, o imponiéndole cosas, o matándolo, o despojándole de cosas, es un problema en sí. Entonces el conflicto siempre está latente toda vez que alguien quiera salirse con la suya llevándose al resto por delante. Vivir en sociedad implica no llevarse al resto por delante. Entonces, ese conflicto que es propio de la naturaleza humana también, porque hay esos instintos de dominancia, y ese gustito por el poder, y esa gana de imponer su voluntad, y merece ser refrenado para vivir en sociedad. Entonces, la sociedad es un poco el ejercicio que hacemos todos
La sociabilidad es el ejercicio que hacemos todos para poder convivir con los demás. Y en derredor de qué convivimos, de reglas, de regularidades de comportamiento que hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo, que nos hacen más fácil la vida. Es decir, uno saluda al otro, el otro lo saluda, dice buen día, buen día. Uno respeta al otro, el otro lo respeta, en su dignidad, en su propiedad, ¿verdad? Uno hace un daño y merece pagar por ese daño, no se puede andar dañando libremente a los que uno tiene al lado. Entonces hay reglas de justicia, que son las reglas que aseguran la convivencia de una sociedad. Toda sociedad tiene sus reglas de justicia, si no, no se puede vivir ahí, y eso es lo que baja el nivel de conflicto. Por supuesto, cuanto más claro tenemos ese asunto y sabemos en el fondo lo que es justo y lo que es injusto, lo que en derredor de qué reglas funciona nuestra vida y nuestro grado de libertad, entonces a partir de ahí ponemos toda nuestra potencia dentro de esas reglas de fair play para llevar adelante nuestras vidas, nuestros proyectos vitales, nuestro comercio, nuestra actividad, nuestro intercambio, nuestra invención y todo lo que sea, y entonces ahí se genera un gran fenómeno que es Occidente. ¿Y qué es Occidente? Bueno, es justamente eso, ¿no? Es encontrar reglas de justicia que respetan valores, como estos que estoy diciendo, de respeto sobre todo, por la propiedad y la dignidad de las personas. Se han explicado de muchas formas posibles, ¿verdad? Y muchos filósofos lo han hecho de muchas maneras, pero de eso estamos hablando. Y a partir de eso, la extensión del mercado, la división del trabajo, el ahorro, la inversión, el capital, sin lo cual no se habría podido desarrollar. Si no están las normas de justicia que previamente nos dan ese marco para que funcionen los mercados, no hay mercado posible y todo es una guerra de todos contra todos sin cuartel, donde todos salimos perdiendo. En cambio, de la otra manera, cada cual buscando su beneficio dentro de reglas de fair play, transmite bienestar a los demás. Cada vez que intercambiamos con otros, en el fondo no hacemos más que tratar de agradarles para que nos compre lo que le queremos vender y tratamos de esforzarnos en hacer mejor lo que sabemos hacer para que el mercado lo acepte y lo compre. Entonces estamos siempre a prueba de la aprobación de los otros. Eso está buenísimo, está buenísimo. Entonces, Occidente, en los últimos 200 años, o 250, a partir de esto de que le ha encontrado una vuelta a esa cuestión del conflicto, volteando a las pretensiones absolutas de cualquiera sobre cualquier otro. Occidente, en el fondo, es la igualdad de las personas ante la ley. Eso es Occidente. No hay sangre azules y rojas, ¿no? Es decir, no hay privilegios que puedan ser aceptados. Ante la ley, todos iguales. El respeto a la ley y a partir de ahí, cada cual a poner todas sus potencias en actos para que le vaya mejor a cada uno y luego, por feliz consecuencia, todo mejor. Entonces, este fenómeno civilizatorio es mucho más complejo que el Estado. Es mucho más complejo y va mucho más allá de la voluntad de un gobierno. Y es un fenómeno que se ha dado en buena medida, acaso por un poco de suerte, espontáneamente en algunas partes del globo, y esas partes del globo en 200 años han sacadole tremenda ventaja en la cantidad de bienes que han sabido hacer, en los servicios que han sabido brindar, y nuestra calidad de vida, fíjense cómo sube todos los días, en cantidad de medicamentos, en la prolongación de nuestros promedios de vida, en las posibilidades que tenemos de ver lo que pasa en otras partes del mundo, el aumento de la tecnología. Cada cual vive 100 veces mejor que su abuelo, o que su bisabuelo, o que su tartarabuelo. No hace falta. ¿Y cómo se llama eso? Occidente. Occidente. No respetar la voluntad de nadie, que todos seamos seres creativos y que todos pongamos en acto nuestras potencias, todos somos distintos, todos intercambiamos, todos nos beneficiamos. Bueno, entonces, entendiendo esto, que es lo primero, ahora podemos ver esta cuestión del Estado. Vamos a ir a la segunda transparencia. Hay mucha gente que habló de esto, y especialmente desde los 1700 para acá. Ya debiera ser una fotito que tiene varias caras, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del Estado. No, para. Antes de hablar del Estado, hablemos también del gobierno y de la sociedad civil. Entonces, es muy importante entender estos tres conceptos juntos. No se puede hablar de Estado sin entender estos tres. Entonces, ¿qué es el Estado? Y don Carlos Sabino se anticipó con la explicación de esto, por suerte, en una pregunta anterior. Dijo, bueno, es una maquinaria, está muy bien, es un artificio, sí, es el monopolio de la fuerza, delegado a alguien, sí, eso es, también él lo dijo, es el monopolio de la fuerza. Eso es el Estado. Pero no es lo mismo que el gobierno. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el gobierno son los administrativos que manejan ese Estado. O sea, los que le toca gobernar es la gente que maneja esas palancas de esa máquina de coerción. Okay. ¿Y qué es la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil es un conjunto de relaciones mucho más vasto,
mucho más rico, mucho más frondoso, mucho más interesante, mucho más potente que cualquier concepción de araña como la del Estado. ¿Qué es la sociedad civil? Bueno, son relaciones humanas. ¿De qué tipo? De muchos tipos. Afectivas, morales, comerciales, religiosas, clubes. La sociedad civil es el modo en que nosotros desarrollamos nuestra vida, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en las universidades, estudiando, trabajando. El Estado es solo una partecita, solo es un artificio, solo una maquinita que tendrá algunas funciones, ok, vamos a discutir cuáles y vamos a ver cómo las hace. Entonces estos 5 señores que están ahí, y solo para invitarlos a que lean y lean y lean, porque están en la etapa en que tienen que empezar a hacerlo y muy intensamente. Acá arriba, de este lado, hay un señor que se llama Ferguson. Este es un escocés. En realidad, todo este lado son escoceses, ¿verdad? Ferguson, Hume y Smith, si es que pusieron bien las fotos. Este Ferguson es quien sobre todo habló de la sociedad civil. Ese sí se empeñó en llevar ese concepto para adelante. Que no es lo mismo que el mercado, es más que el mercado. Entonces nosotros a veces decimos mercado versus Estado. Bueno, mercado es una manera de decir, y Carlos lo dijo, que es catalaxia. Bueno, es un concepto que Hayek utiliza para el mercado, pero catalaxia viene de catalazo. Y catalazo es un concepto griego, que por supuesto significaba intercambiar, pero también significaba hacer de los enemigos amigos. La interrelación, eso es la sociedad civil. Entonces, el que viene abajo es Hume, que es un señor que hizo un tratado muy interesante sobre la naturaleza humana, que ese Hume se encargó de precisar que la sociedad adopta reglas, él las llamaba convenciones, y esas convenciones en el fondo eran la propiedad, la transmisión de la propiedad y el respeto de la palabra empeñada de los contratos. Y sobre eso íbamos a edificar toda la sociedad civil. En el fondo, que él lo llamaba así, pero es así. ¿Y qué espacio le dejaría Hume al gobierno? Bueno, es otra convención, es otro artificio, es otra maquinita a la que se le delega la fuerza para que haga cumplir exclusivamente estas 3 primeras convenciones. Hume creía que el problema es que algunos tenían bienes y otros no, y que la envidia, y por ahí, sí, la envidia sobre todo, iba a hacer que los que menos tuvieran iban a ir sobre los bienes que más tuvieran, y que los bienes eran en parte una causa de potencial riesgo o problema. Entonces había que proteger eso, porque si no, decía Hume, la gente no se preocupa tanto por lo que piensa el otro, no apetece tanto el cuerpo o la persona del otro, pero sí apetece los bienes del otro. Entonces hay una causa de conflicto. Para bajar el conflicto y para asegurarnos que eso no ocurra, hace falta delegar al gobierno, decía Hume, la custodia de estas cosas, de estos 3 principios fundamentales de la sociedad civil. Muy bien, y esa es la función del gobierno para Hume. ¿Y por qué? Y porque si bien en general la sociedad civil ha encontrado a lo largo del tiempo, y especialmente en Escocia e Inglaterra, esa regularidad de comportamiento que hicieron de la propiedad privada una manera de relacionarnos y de vivir para resolver justamente los problemas de asignación de los recursos, ese gran descubrimiento que es la propiedad privada, ¿verdad? Y que las maneras de transmisión que tenemos en la propiedad privada facilitan justamente el desenvolvimiento de los mercados, y que los contratos, que son otra manera de relacionarnos con los demás, son parte esencial del progreso. Entonces, como hay algunos tipos que tienden siempre a ser violentos y dañinos y estafadores y tramposos, hay siempre un 2 o 3% de psicópatas y perversos, el gobierno es una maquinita que vamos a armar para que nos cuide la espalda de ese 2 o 3%. ¿Pero qué es lo importante? ¿El gobierno? No, la sociedad civil. El gobierno era un artificio, una manera de proteger esta sociedad civil. Bueno, del otro lado, el que está allá arriba, si está bien, es Hayek, si los conocen, y el que está segundo es Buchanan, digo, subiendo de Adam Smith para arriba. 2 premios Nobel, gente más actual. Hayek es súper austríaco, Buchanan, bueno, es Chicago, es mainstream, pero la verdad es que es un austríaco más. Todos merecen ser leídos. Hayek debe tener, no sé, cuántos libros, como Sabino. Y Buchanan también. Y Buchanan también. Merecen ser leídos. En cambio, Ferguson, Hume y Smith tienen poquitos libros. Porque en esa época me imagino que costaría mucho más escribir, no había... ¿Verdad? Pero qué libros, sí. Ahí está. Bueno, entonces, van a encontrar una correlación entre Hayek y Ferguson, porque los dos son muy amigos del orden espontáneo, esto de que las instituciones aparecen y uno se tropieza con las instituciones. La gente se comporta más o menos de la misma manera para resolver más o menos los mismos problemas, y cuando todos nos damos cuenta que hacemos lo mismo, por ejemplo, saludar y ser buena gente y respetuosos, en el fondo esa manera de hacer las cosas se transforma en una tradición, en una costumbre,
espontánea, no la inventó nadie, no es función del gobierno decirnos cómo nos tenemos que comportar. Eso surge de la sociedad. Bueno, sería larga esa discusión. Sería larga esa discusión. Depende de lo que entendamos por egoísmo. Algunos dirían, bueno, es por mero interés. Adam Smith diría que no, que es claramente por simpatía, que es una intuición. Me refiero al egoísmo por vivir en un lugar civilizado. Sí. De una manera civilizada. Bueno, acaso sí. Pero le digo, varias gentes van a hacer foco sobre ese punto que usted hace tratando de buscar la causa y lo van a explicar de distintas formas. Alguno le va a decir, oiga, lo pensé bien, es porque conviene. Y otro le va a decir, no, vea, la naturaleza de las personas nos hace que seamos así. Y otro le va a decir, a mí mi mamá me enseñó a ser respetuoso y punto. Y otro le va a decir, no, eso es porque corresponde. Y es un imperativo categórico moral y usted tiene que aceptarlo porque hay que tratar al otro como si fuera un fin en sí mismo y no un medio. Entonces va a encontrar muchas explicaciones dentro del mundo liberal para explicar por qué vale la pena vivir así. Y todas son valiosas y están todas buenas. Entonces, pero en el fondo hay reglas que no inventó ningún genio que dijo, a ver, ustedes van a vivir de tal manera. Esto creemos los liberales y esto sobre todo creían los escoceses. ¿Okay? Entonces, Hayek está muy en sintonía con Ferguson, con Hume y con Smith. Buchanan con Hume y con Smith no tanto con Ferguson, porque Buchanan viene de otra tradición, es Chicago, y entonces él va a ser más profesión de economista, va a utilizar el método económico, el homo economicus, el individualismo metodológico, para explicar hacia donde usted apunta. Todos merecen la pena ser leídos. Buchanan nos va a decir además que la ley, entendiendo esa ley como la regla justa, es un bien de capital. ¿Qué quiere decir un bien de capital? Una cosa que por sí misma potencia los resultados de las otras cosas. ¿No? Eso es un bien de capital. Una máquina potencia el resultado del trabajador. La ley, cuando se entiende la ley como esas normas de justicia espontáneamente surgidas, según diría Hayek, más arriba, debe ser cuidada para que un tipo venga a destrozar todo el sistema. Pues hace falta que uno solo te robe para que genere inseguridad. Hace falta que uno estafe para que se genere inseguridad. Entonces, la función del gobierno para los liberales es que esos tipos dañinos no hagan ruido. ¿No? Entonces, ¿y por qué? Porque si uno roba, todos tenemos que poner candados en las casas, tenemos que cerrar la casa, tenemos que meter los bienes adentro, tenemos que gastar plata en los seguros. Y las ventajas del sistema, que permiten que se potencie enormemente sus resultados, se desmoronan de golpe. Entonces hay que cuidar esa ley, hay que cuidar la justicia y el orden. Hayek diría, a propósito del gobierno, y fíjense qué metáfora linda, en un momento dice, bueno, es un personal de mantenimiento de la empresa. ¿Cómo un personal de mantenimiento? Sí, el gobierno, que es el administrativo que maneja las palancas del Estado, es un tipo que lo único que tiene que hacer es asegurarse que el orden funcione, pero no darle instrucciones. Por ejemplo, o si fuera un jardinero, que esté fértil la gramilla para que cada cual crezca a su modo. Esas son las metáforas de Hayek. Es decir, bueno, que la sociedad civil crezca, que la sociedad abierta, va a decir. Adam Smith la llamaba la gran sociedad, Popper también la sociedad abierta. Que crezca. Entonces, y Adam Smith, que a mí es el que más me gusta, y lo puse abajo, y es el tipo que mejor ha compendiado todo esto, tiene algunas cositas que nos hacen ruidito. Porque en algunas partes él se empezó a meter también en estas funciones del gobierno para que logremos hacer entre todos lo que no podemos hacer individualmente. Entonces dice, bueno, pero ¿qué tal si el gobierno se hace un puente? Bueno. ¿Y por qué? Porque cada uno por sí solo no puede hacer un puente. ¿Y por qué no organizamos a través del gobierno la defensa? ¿Por qué? Y porque a lo mejor conviene más o es más barato o sirve más que lo hagamos entre todos para defender el pueblo de una invasión que si cada uno se defiende a sí mismo de una invasión. Entonces empezó a decir estas cosas. Ahí hay mucha polémica, mucha polvareda para levantar, pero en beneficio de Smith digo que él decía que el gobernante tenía que ser sumamente prudente antes de imaginarse alguna función del gobierno. Tenía que ser muy cauteloso. Y como tenía clarísimo la sociedad civil, ningún gobernante tenía que hacer nada que fuera en contra de lo que la sociedad civil marcaba. Entonces, ¿qué es lo que toda esta tradición en el fondo contempla? Que las personas somos capaces de vivir en sociedad, que podemos encontrarle la vuelta, que podemos desarrollarnos individualmente, plenamente cada uno sin molestar al otro y ayudarnos entre todos, cooperando, no necesariamente a través de la benevolencia, sino muchas veces inclusive a través del interés. Entonces, reglas justas y cada cual llevando adelante su proyecto de vida genera una potencia fenomenal en cuanto a poner la sociedad en armonía, en bajarle el conflicto y en hacerla más productiva.
Bueno, entonces, acuérdense, sociedad civil, son todas nuestras relaciones con todas las personas en todos los ámbitos que ustedes imaginen. El Estado es la delegación y el monopolio de la fuerza, y el gobierno son los que manejan esas palancas del Estado. Para nosotros, en los otros liberales clásicos, digámoslo así, para de alguna forma evitar que el 2 o el 3% de los malos bichos, esos que no saben vivir en sociedad y que nunca aprenden, no nos ahoguen la fiesta o no se coman nuestro pastel. Bueno, vamos a ir a la que sigue, y esta es la más trascendente de todas, para mí, y el palo que está allá y que divide la órbita privada de la órbita pública está puesto a propósito, es decir, la órbita pública está chiquitita y de aquel lado, ¿ok? Y la órbita privada bien grandota y de este, porque acá hay libertad y del otro lado hay coacción, y de ahí hay una diferencia muy importante. Acá está el mercado y del otro lado está la política, ¿ok? Entonces, si lo queremos ver de un perfil económico, lo que van a ver allá abajo, y digo anticipándome, es que hay como un gran gancho que en el fondo lo que está haciendo es robándose preocupaciones y acciones y comportamientos y espacios de la órbita privada y lo está corriendo cada vez más adentro de la órbita pública. Entonces, lamentablemente lo que está ocurriendo es que aquel palo se está corriendo cada vez más para acá. El Estado está creciendo. Y de hecho, Carlos lo dijo, el Estado hacia principios del siglo pasado era el 8% de la economía, el 10%. Hoy, bueno, aquí en Panamá por suerte no es tanto, pero en países como Brasil o Argentina es 40% del PIB. O sea, la mitad de las cosas que se producen se hacen dentro de la órbita estatal, por ejemplo. Fíjense qué crecimiento. Bueno, entonces acá hay que hacer una distinción para los que vayan a estudiar economía. Es decir, bueno, las personas queremos resolver nuestros problemas económicos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esta es una perspectiva muy económica del asunto, ¿verdad? Entonces, lo hacemos en los mercados, para lo cual necesitamos derechos de propiedad nítidos, es decir, saber de quiénes son las cosas y poder intercambiar esos bienes, sin duda alguna, de que lo que yo vendo lo puedo vender, el otro lo puede comprar. Yo puedo poder disponer de esa clase de bienes que hace de su dueño, de su administrador, la persona que en el fondo usa el bien en beneficio propio y no derrama externalidad ni positiva ni negativa sobre ningún otro. Es decir, yo me hago responsable de la administración de mis bienes y los uso en beneficio mío y cargo con todos los costos de cuidarlos o producir o administrarlos o lo que sea. Entonces, cuando los derechos de propiedad están bien nítidos, lo que hago yo con mis cosas no debiera molestar a nadie. Entonces, a ver, explíquelo más fácil. Bueno, si yo me tomo una cerveza, no se la toma otro. ¿Por qué? Porque la tengo bien agarrada, porque no te la comparto y punto. Entonces, si yo uso esta corbata, no la puede usar otro. Entonces, hay bienes, un reloj, hay bienes que están... Imagínense todos los bienes que son, el iPad que tiene en la mano ustedes. Es mío. Eso, lo que se ve claro que es mío y quiere decir que tiene bien definidos los derechos de propiedad. Entonces, el mercado es la manera súper eficiente de producir e intercambiar y elegir qué bienes van a ser resueltos de este tipo. Entendido por mercado lo que en la economía habitualmente vemos como transacciones y comercio y todo eso. Pero hay una segunda familia de bienes que en rigor de verdad son de propiedad colectiva. ¿Sí? A lo mejor ustedes viven en un consorcio, en un edificio de pisos, y saben ustedes que el ascensor no es de ustedes solos, que el palier no es de ustedes solos, que la terraza no es de ustedes solos. O van a un club y se han dado cuenta que ir a un club a tirarse a la piscina o a jugar al golf es mejor que intentar tener una cancha de golf en el balcón de la casa o en el baño, ¿verdad? Entonces, que bañarse en la piscina en el baño. Entonces, hay cosas que las personas deciden hacer un poco en conjunto. Y podemos financiar esos bienes entre todos, conservarlos entre todos, producirlos entre todos y a lo mejor hasta consumirlos entre todos. Pero eso implica una lógica de decisión distinta, porque ya no es un individuo, sino que hay que ir a una asamblea, hay que votar, hay que decidir entre todos qué hacemos con lo que en parte es de varios. Entonces, ¿y por qué no pone la órbita privada? Porque es privado. Y es libre la decisión de permanecer en esos clubes o salir, ¿no? Es decir, no me gusta mi consorcio, vendo el apartamento. No me gusta este club, me voy. No me gusta lo que hace el directorio de una empresa, vendo las acciones. Eso no quiere decir que esos bienes, que tienen una naturaleza un poco distinta de los primeros, no pertenezcan a la órbita privada. Y hay un montón de actividades que se desarrollan así. De hecho, Ronald Coase, y vale la pena que lo tengan en mente, es un tipo de Chicago que trabajó mucho los costos de transacción, la teoría de la firma, el costo social, etcétera, etcétera. Él se encargó de explicar, inclusive, por qué existen las empresas y por qué buscamos otros modos de organización para llevar adelante
nuestras actividades en lugar de hacer todo en lo que llamamos en sentido estricto mercado. Te vendo, me compraste. Las empresas parecen ser equipos, como dijo ahí Helio fantásticamente, ¿no? Son equipos. Está buenísimo. Pero todo eso también está dentro de la órbita privada. Ahora, ¿dónde se presenta el problema para los economistas? Que hay algunos bienes que tienen características especiales, porque, para decirlo de una manera fácil, son bienes que, bueno, Martín debe haber hablado de esto en días anteriores, ¿no? Martín Kraus, son los bienes públicos. Son bienes que no necesariamente los que los consumen son quienes los financian. O sea, por ahí algunos los financian y otros los pueden consumir, porque tienen dos atributos muy especiales, que es no rivalidad en el consumo y no gozan del beneficio de exclusión, como la cerveza, que me la tomo yo y no se la toman ustedes. Entonces, esos bienes característicos, se llaman bienes públicos, empiezan a anidar el riesgo de una cosa que en economía llamamos free riders, que son los que sacan del hombro, ¿verdad? Esos tipos que dicen, mirá, yo no voy a poner. Ok, no pongas. Pero eso genera una suerte de malestar muchas veces, porque dicen, mirá este vivo. Este vivo dice que no le interesa y no pone. Pero la verdad que sí le interesa. A ver, montemos una seguridad privada en nuestro barrio. Vamos a poner un policía en cada esquina y viene uno y dice, a mí no me interesan los policías. ¿Por qué? Porque yo vivo encerrado en casa, tengo rejas, no salgo de noche, no viene nadie a visitarme, y tengo 2 escopetas en casa y no me interesa el policía. Y a lo mejor es verdad, pero a lo mejor no. Y lo que está diciendo el tipo es haciendo las cuentas y dice, mirá, total, todos estos que tienen chicos y son más timoratos y tienen más miedo, lo van a pagar igual el policía, que lo paguen ellos. ¿No? Entonces ahí se empieza a generar una causal de conflicto, porque algunos van a empezar a decir, che, pero vos usufructuás de esto, pero no ponés. ¿No? Como por ejemplo, cuando en la escuela las mamás organizan el regalo del día del maestro, no sé si aquí existe esa tradición, entonces una mamá se pone a organizar todo esto y dice, a ver, mañana todas traer $10 para el regalo. Y siempre hay una mamá que se hace la distraída. Total, ella sabe perfecto que nadie va a condenar a su niño delante de la cara de la maestra diciendo, este no puso. ¿No? Entonces le quita el hombro. Hume, ¿cómo lo explicaba? Decía, no es lo mismo 2 remeros que reman frente a frente y se controlan a sí mismos, que uno de esos botecitos donde el último puede tomar sol sin que nadie lo mire. ¿Ok? Por eso en esas películas de chinos y qué sé yo, atrás del último que rema hay uno con un látigo largo y le vas dando a todos para que los últimos no sean freeriders de los primeros. Bueno, entonces ese problema de bienes públicos es la puerta, la ventana por donde se nos escapa la sociedad civil. ¿Y por qué digo eso? Porque de aquel lado de la línea, las decisiones se toman también por asamblea, saben ustedes, la democracia. Pero el problema es que ahí uno no tiene libertad para entrar y salir, salvo que se vaya del país, ¿verdad? Y no es tan fácil, algunos deciden, pero muchos no. O que vaya a la justicia y la Corte Suprema le diga, usted tiene razón. Pero si no, aquella órbita es autoinclusiva. Lo que se decide en la órbita de la política, lo que se decide dentro de la órbita pública, es ergo omnes, es para todos. No me puedo ir del club, no puedo vender el apartamento, no puedo vender las acciones, no puedo decir no me gusta. Entonces ahí aparece este problema de que hay quienes ganan y quienes pierden. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí. Ok. ¿Cuál es el problema? Bueno, Carlos ya lo anticipó. Que si nosotros vamos a dejar que en la órbita de la política todo se resuelva por mayoría, a ver, pueden organizarse muchos tratando de alcanzar el 51 en el intento de que el 49 les pague la fiesta. Entonces, ahí empezamos a hablar de cuestiones distributivas y no asignativas, de cuestiones de coyuntura y no de principios. Y eso es un asunto que hay que tener muy en cuenta, porque la lógica de la política, y la lógica del gobierno, y la lógica de la democracia, y la lógica de toma de decisiones colectivas dentro de la órbita pública, tiene ese grave riesgo. Y es que son 51 de los que van a votar, que no son los 51 de la totalidad. Sí, y además son 51 que pueden ir cambiando en función de distintas alianzas para siempre tener un 49 de rehén. ¿Ok? Finalmente, buena parte de la degeneración de la democracia, eso lo explica bien Buchanan, es que hay un montón de 51 y todos terminan esquilmándose entre todos. Entonces el juego empieza a ser de suma negativa, porque en el fondo lo que uno está tratando es de buscar a través de la ley un privilegio que le financien los otros. Y si todo el mundo se dedica a organizarse justamente para tratar de sacarle el jugo a los demás a través de la coacción que el aparato estatal permite, inclusive disfrazada de esta manera democrática,
Luego todos peleamos contra todos y volvemos a una lucha jovesiana, pero ahora por dentro de la democracia, que tiene, por supuesto, un aspecto no tan brutal. Sin embargo, igualmente perverso a largo plazo. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que no nos corran aquella línea de allá para acá. Ahora, la verdad es que esto es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, para hacer honor a la primera parte del título de la charla, es decir, crecimiento del Estado, o crecimiento del gobierno, o crecimiento de la órbita pública, vamos a la siguiente, porque hay un montón de explicaciones de por qué esto se ha dado. Un fenómeno súper complejo, pero ha pasado en muchos sitios. Entonces, acá va a haber un montón de caritas, y yo no me acuerdo. Y entonces son todas las explicaciones posibles de por qué ese bicho Estado, ese leviatán, ese instrumentito, ese cuchillito que habíamos hecho, ese pequeño martillito, ese instrumento que habíamos hecho para cuidar del orden, se vuelve en contra de nosotros y empieza a darnos órdenes. ¿No? Entonces, ¿por qué se ha hecho tan corpulento el Estado? Entonces, bueno, por supuesto que hay muchas explicaciones. La de Hayek, la primera, debieran estar las fotitos de los tipos que dijeron cada cosa en la transparencia, ¿verdad? Bueno, y algunos están repetidos. Hayek, el que estaba arriba, y recomiendo mucho su lectura, tiene una primera definición que es brutal, ¿verdad? Y que después veremos cómo Buchanan amplía. Pero el tipo dice, si el tamaño del Estado, si el tamaño de la función del gobierno se define dentro de la órbita de la política, donde hay diputados y legisladores y tipos que viven del gobierno, naturalmente cada cual, promoviendo su propio interés, va a tratar de tener un espacio de realización personal más grande. Va a querer gobernar más cosas, va a querer resolver por dentro de ese instrumento más cosas, porque en el fondo es su fin natural. Entonces, si hay alguien con intenciones de mandar, ¿por dentro de dónde va a mandar? La sociedad civil no se puede mandar. Se puede ser líder, se puede conseguir la autoridad o el respeto de los demás en un mercado, donde el resto te respeta por lo que vos hacés o te compra por lo que vos hacés. Pero entonces, donde vos tenés el monopolio de la fuerza y tenés la maquinaria, entonces, ¿y por qué se extiende esa maquinaria? Porque esa maquinaria se autopropulsa desde la política. Buchanan diría después, desde los burócratas. Y porque, bueno, lo que Hayek nos va a decir, y este es el aporte de él, es que el gobierno, en lugar de encargarse de velar por esas normas de recto comportamiento, esas normas de justicia que permiten a la sociedad civil, se ha encandilado con la idea de empezar a fabricar normas. Es decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, porque esa arañita, que es el Estado, se va haciendo un arañón gigante, y su objetivo, en vez de cuidar el orden, es fabricar un nuevo orden. Entonces, en ese ánimo, había una pregunta, ¿y ese ánimo de controlar todo, y ese ánimo de transformar todo? Hay alguien que va a querer controlar la sociedad civil. ¿Desde dónde? Desde su voluntad, desde su poder, desde sus ideas. A veces bien intencionadamente, muy pocas veces. Okay, pero, entonces, ¿cuál es el problema del crecimiento del Estado? Es que crece desde adentro mismo del Estado. Las perillas que se mueven para que esa palanca que aprieten cada vez más fuerte, se activan desde dentro de la política, con gente interesada en que el Estado crezca. Una primera definición. Segunda definición, ese segundo señor es Ortega y Gasset, hay muchas otras expresiones parecidas, hay un libro que se llama La rebelión de las masas, capítulo 12 o 13, explica perfectamente esto. Una vez que se voltearon los monarcas absolutos, que ellos de paso no eran tan absolutos, de golpe la idea de la democracia, y esto está muy en la Revolución Francesa, es como que viene esa idea de la igualdad de la gente sin que haya uno por arriba que sea monarca. Pero eso tiende a veces a malas interpretaciones, porque la soberanía popular no es resolver todo por mayoría, y no es tampoco resolver todo por democracia. Pero es muy difícil decirle a la masa, diría Ortega, cuando se adueña de las herramientas de la política, ¿quién le pone el límite? Porque es más fácil poner el límite a un monarca absoluto, con nombre y apellido, ahí está el dictador. Ahí está el autócrata. Ahí está el que no quiere imponer su voluntad. Ahí está el que tiene todos los privilegios. Por eso se cayeron los monarcas, por los privilegios. Y los amigos de los monarcas. Ahora, una vez que se supone en abstracto que la soberanía es popular y que está a través de la democracia, ¿quién para al Parlamento? Todo lo que el Parlamento diga es legítimo. Todo lo que el Parlamento diga es legal. Bueno, claro, si ellos mismos definen la ley. Y si ellos mismos definen el marco. Pero guarda, y la sociedad civil. Y las regularidades de comportamiento que nosotros hemos ensayado para convivir en sociedad, y la moral que está por detrás de esas normas de comportamiento, y las reglas de derecho y de costumbre y tradiciones que se han generado naturalmente, a lo mejor en cientos de años. Ahora, nadie le va a decir a alguien que invoca a la mayoría, decir, vos no tenés legitimidad. El tipo te va a decir, acá no hay privilegio, ganamos. No, pará, que no todo está sujeto a votación. ¿Verdad? Entonces, pero ahí hay un argumento muy fuerte, decir, no, la soberanía popular no tiene límite. ¿Cómo no tiene límite? Bueno, pero es un argumento de por qué hemos perdido parte del debate, ¿verdad?
Porque no es lo mismo democracia que principios y constituciones y repúblicas. La democracia es una forma de votar, punto. Bueno, vamos a volver a Hayek un minuto más, y para completar lo anterior vamos a ir un poco más rápido. Hayek recomienda enormemente su idea del constructivismo. También tiene una teoría muy importante de lo que se llama conocimiento disperso en economía y en la sociedad. Lo que nos va a decir es, algunos tipos van a creer que saben a dónde llevarnos. Y entonces van a cambiar la sociedad civil, que es donde estamos cada uno de nosotros con nuestros propios fines y nuestros propios deseos y nuestros propios sueños, y van a tratar de decirnos que tienen un horizonte común para todos. Una suerte de paraíso que ellos saben cómo llevarnos. Y entonces ahí algún político y 2 o 3 ministros influyentes y algunos que han estudiado en algún lado y creen que saben cómo, creen tener la receta desde afuera para decir cómo llevarnos. Entonces caemos en una cosa que se llama la fatal arrogancia de los constructivistas, y que es que esos tipos, en el fondo, se proponen llevarnos a nosotros a playas a las que no queremos ir. ¿No? Pero en el fondo, ¿el hombre quiere gobernar todo? Sí, claro, muchos sí. Hay que pararles el carro. La cuarta... la cuarta posición es la de Popper. Popper tiene muchas cosas muy interesantes, también escribió muchos libros como Sabino. La sociedad abierta y sus enemigos. Ahí en Hayek también, y ellos han trabajado muchísimo esta idea de que la sociedad abierta es cada vez menos tribal. Tiene cada vez menos jerarquía, cada vez menos un Montezuma, cada vez menos un Atahualpa, cada vez menos un monarca absoluto. Es decir, la gente no se cohesiona de arriba para abajo y no hace falta ese tipo de afuera del sistema que sabiendo todo y siendo bueno nos va a llevar a algún lado. Pero las tribus eran así. Entonces, lo que ellos dicen es que hay una evolución hacia la sociedad abierta, que también puede leerse como la expansión del tamaño del mercado y del comercio mundial y de la globalización y de normas de justicia que tienen que ver con los derechos humanos y la dignidad de las personas en todo el mundo, y tratar de evitar esos regímenes autoritarios que hay en todas partes. Pero para que eso surja, no tiene que haber ese sentimiento tribal de respeto al líder, y sin el líder no somos nada. Ese embelezamiento que hay entre el que manda y el resto. Entonces, pero como eso es parte de la naturaleza humana, a veces respetar y así adorar inclusive a Chávez o a Maradona, y hay una cosita de pertenencia, de tribu y nacionalismo, Popper advierte de esto. ¿Ok? El que sigue se llama Helmut Schroeder, que es el tipo menos conocido de todos estos. Él tiene un gigantesco libro que se llama Tratado sobre la envidia. A partir de ese libro se pueden hacer muchas disquisiciones, pero el tema de la envidia, que se ha olvidado muchas veces, hay que tenerlo siempre muy presente. Porque en el fondo, ¿qué es la envidia? La envidia es el sentimiento inmundo que hace que uno, por el rabillo del ojo, esté más pendiente de lo que hace el otro que lo que puede hacer uno para adelante. Entonces, cuando las sociedades gobiernan la envidia y el resentimiento, con cualquier excusa, porque el problema de la política es que en la política son todos discursos, son todas oratorias. Déjame interrumpirte la idea anterior, porque me parece importante traer de otras ciencias. Adelante. Y ahora uno anda en terapia y eso, y se entera de la necesidad humana y de la psiquis. Sí. Y parece que la mayoría de la gente como que preferimos que nos guíen a tomar responsabilidad por nuestras propias vidas, ¿no? O sea que esa buscar el líder que nos diga qué hacer y que es como lo hacemos, lo hace la mente humana y lo hace el psiquis humano con mucha facilidad. Para la mayoría de nosotros, al que seguimos es la idea de nuestros padres, pero la idea del líder que nos diga qué hacer, o la religión que nos diga cómo comportarnos, es una cosa, es una tendencia muy fuerte en el ser humano. No estoy seguro. Aquí son todos niños, que entre 15 y 25 años. Todos estos niños, bueno, niños, una manera de decir, perdón, son todos. Estoy seguro que ellos lo que menos quieren es que le digan por dónde ir. Están acá, ellos te pueden contestar. Están en un momento de la vida donde se están saliendo de que su papá le diga, esto es lo que te conviene, esto, no, papá, pará. Entonces yo creo que es más fuerte el gusto de ser yo y de profesar mi propia individualidad que de responder al libre y ser un conejito. Ahora, por supuesto, a todos nos encanta el útero materno, ¿verdad? No tanto la figura de papá que nos guíe, sino que esté calentito cuando nos la vemos mal. Que esté la comida calentita, que nos tapen en la noche. Entonces, por supuesto que en la familia está esa suerte de me vuelvo para casa porque me fue mal. Entonces, lo que es más difícil no es pedir la libertad, es asumir la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, la libertad la pedimos todos, pero claro, si uno va a madurar, tiene que entender que debe ser responsable de la libertad que pide. Y eso es un ejercicio, y yo ahí comparto. A la gente no le gusta mucho asumir responsabilidades. Le encantaría que todo le venga como mamá le daba en la boca a la comida, ¿verdad? Pero no le gusta que lo mande como papá. Eso yo no estoy tan de acuerdo. Lo podemos hablar después, pero buen punto. Bueno,
Entonces, guarda con la envidia, porque toda la justicia social, todo el socialismo está inspirado en esto, en el fondo. Es decir, ay, pobrecito, la compasión, y vos que tenés tanto, y aquel que no le das, y que... Y en el fondo no es que le preocupa a aquel que está ahí muertecito, lo que envidia es el que tiene más. Entonces, esto es muchas veces una coartada, porque si te preocupa el que tiene menos que vos, ¿por qué en vez de sacarle a aquel que tiene más no le das de la tuya? Ningún socialista le da de la suya. Todos le quieren sacar al que tiene más que él, porque envidia. Entonces, ¿se puede ser compasivo? Sí, está buenísimo. ¿Se puede ir a la iglesia y ayudar a los demás? Fantásticamente, en libertad. Y yo estoy seguro que mucha gente lo haría si el Estado no saca la plata y no saca para decir que va a ayudar. Porque por eso hay un montón de organizaciones que ayudan gente. Y sin que nadie las obligue. Y serían muchas más si el gobierno no estuviera en el medio interfiriéndose en ese aspecto de la sociedad civil. Estoy seguro de eso. Bueno, por último llegamos a este supercampeón que es Buchanan. Hay un tipo menos conocido que se llama Gordon Tullock, que mereció el premio Nobel y no se lo dieron. Trabajaron juntos toda la teoría del public choice. Muy importante. Y este tipo, ¿qué es lo que vino a decir? Algo fantástico. No hay que entender la política como algo romántico. Ay, como la política se discute en sueños. No, pará. Se discute en realidades, se discuten cosas materiales, se discute plata, se discuten cosas concretas. Entonces no me vengas a proponer una isla allá lejos, en el Caribe, muy bonita. Y entonces desnuda a los políticos. Dice, ¿qué son? Y bueno, son empresarios, son tipos que tienen sus intereses, sus intenciones, sus objetivos. ¿Y por qué te han dedicado a la política? Y porque les gusta ejercer el poder, otros porque les gusta afanar, otros porque en el fondo son rabiosamente ideológicos y le quieren imponer la voluntad a los otros. ¿Y qué quieren los burócratas? Y expandir sus oficinas, que los ministerios sean más grandes, tener más presupuesto, tener choferes, fax. Entonces, no son ángeles los que gobiernan. Y el tipo lo explica económicamente de manera fantástica. Me llevaría, no sé, mucho más tiempo, pero recomiendo enfáticamente que vayan a leer este Campeón de la Libertad. Buchanan. Este desnuda la política tal cual es y explica fantásticamente bien por qué la regla de la mayoría utilizada en asuntos donde no se debe utilizar empieza a coartar las libertades, hace que ese cuchillo del Estado nos corte los brazos y la espalda y las piernas y nos inmovilice. Bueno, vamos a la que sigue. Esta sí me parece importante. Debieran ser 3 consecuencias de la expansión del Estado. ¿Y qué es la expansión del Estado? Encontrar esa manera de denunciar la existencia de bienes públicos para expandir el Estado y obligarnos a pagar impuestos para hacer cosas entre todos que no todos queremos hacer. Entonces el argumento nunca va a ser te quiero coaccionar para esto. El argumento va a ser vos sos un freerider. Sos un tipo que se está haciendo el vivo y en el fondo no contribuís con tu impuesto al beneficio común que estamos generando a través del Estado. El Estado promete cosas. El gobierno promete cosas. Y promete tanto que necesita más recursos para expandirse en eso que promete y que generalmente nunca cumple porque es más ineficiente que el mercado para resolver los problemas de la gente. Pero las 3 consecuencias más importantes que tiene el crecimiento del Estado es, la primera es súper hayekiana. Es decir, ¿y qué es lo que pasa cada vez que el Estado crece? Y como tiene la coacción y el monopolio de la coacción, nos saca grado de libertad. Y si nos saca grado de libertad, nos saca oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De descubrir, de desarrollarnos, de inventarnos, de arriesgar, de que la gente pueda poner a consideración de otra gente todo lo que hace, todo lo que piensa, de manera cultural, de manera económica, de manera relacional, de manera sociológica, como quieran. Si el Estado se mete hasta cómo tenemos que educar a los hijos, se mete hasta en los planes de estudio que las escuelas tienen que darle a nuestros hijos. ¿Qué sabe el ministro de Educación lo que mi hija tiene que aprender? Si eso lo tendría que decidir yo. ¿Cómo puede ser? A ver, que me expliquen qué bien común trae que mi niña aprenda en la escuela lo que al ministro de Educación se le ocurrió. ¿Quién dijo que lo que a él se le ocurrió es lo relevante para la vida de mi hija? Entonces, con la excusa de que hay un bien común por delante y que se puede descubrir, que eso es lo peor, ellos creen que lo pueden descubrir y que lo conocen y que tienen la verdad revelada. Finalmente usan el monopolio de la fuerza para imponernos esto. Pero ¿cuál es el castigo? Bueno, se pierde la libertad. Y si se pierde la libertad, se pierde la posibilidad de ir para adelante. Se pierde la posibilidad de realización personal. En todos los sentidos, hasta los poetas, digo. Cuando no tienen libertad, se ponen mustios como las flores. Los artistas, no se puede estar sin libertad. Eso tiene que ver con el desarrollo de la persona. El ser humano es el único ser que de alguna manera se inventa a sí mismo, que cambia su esencia a partir de que progresa, ¿verdad? Si cada uno de nosotros puede ser mejor. El tigre nace tigre y muere tigre. El ser humano nace siendo un ignorante y ¿qué? Y a lo largo de la vida puede templar sus sentimientos, puede templar su manera de comportarse, puede refinar sus teorías, puede cambiar sus modales, puede convertirse en un tipo virtuoso.
Si está en la responsabilidad de cada uno de nosotros ser mejores y mejores y mejores. Los tigres difícilmente pueden ser mejores de lo que la genética les dice y los instintos. Entonces la libertad es importante para que cada uno se desarrolle lo más que pueda y pueda llevar su propio plan de vida hasta donde sus sueños lo mandan, no lo llevan. La segunda cosa que es tremenda es que cambia todos los incentivos, porque si en rigor de verdad, en vez de convencer al mercado con mejores productos y esforzándonos más y compitiendo, de golpe necesitamos el favor de la política para que nos dé un coto de casa, que nos suba los aranceles, que nos asegure un mercado, que le obliga a la gente a pagar impuestos o a pagar productos más caros, ¿qué encontramos? Encontramos un nicho de negocio para el cual no hay que competir y si nos lo cierran al privilegio nuestro, más contentos aún. Entonces, cada uno empieza a ir a pedirle al gobernante solapadamente su coto de casa. Óigame, lo que yo hago es muy importante para la sociedad. El mercado no me lo reconoce. Necesito un subsidio hasta tanto el mercado se dé cuenta de lo bueno que yo hago. Ciérreme la economía porque yo tengo gente que trabaja en mi empresa, en mi país, en mi industria y le estoy dando trabajo. Bueno, y deja que la gente vaya a que lo contraten en otras cosas que sean más productivas. ¿Quién dijo que lo que vos elegiste para producir es lo que hace falta? ¿Quién dijo que lo que vos podés producir lo podés producir bien? Eso lo dice el mercado. Eso es un test continuo. A ver, sobrevive el mercado. Y si realmente lo que haces está bueno, le vas a pagar a la gente para que te ayude a hacerlo y cooperar en un equipo. ¿Para qué condenar al resto a que financie con impuestos los recursos que vos necesitas para hacer mal las cosas? La pérdida es parte del mercado, la quiebra de las empresas es parte del mercado. Pero si uno cambia todos los incentivos, todos nos convertimos en lobistas. Todos empezamos a cabildear por la plata de los demás. Todos tratamos de buscar un 51% para que nos vuelvan más fácil la vida. No asumimos responsabilidad. La tercera de las consecuencias, y casi la última de las cosas, no vamos a la última transparencia, ¿no? El 3.1 y 3.2. Perdón, ese ahí abajo de todo, quiero que le prestemos un minuto al 3.1 y 3.2. Es que esto es muy importante. La política tiene sus propios tiempos y la economía tiene otros. Los tiempos de la economía son en largo plazo, porque el capital se hace en largo plazo y las inversiones son siempre con miras a largo plazo. En cambio, los políticos tienen un horizonte de corto plazo porque lo único que quieren es que seguir mañana en el poder. Entonces, toda esta maquinaria pone el juego político a disposición del corto plazo. Y cuando algún economista les presta ayuda, lo que termina ocurriendo es que los políticos empiezan a alterar las señales económicas para ficticiamente promover un ambiente de actividad económica que luce como crecimiento, muy primaveral y muy lindo, justo el día que se vota. Entonces, ¿qué hace el político con su economista predilecto? Recalentar la economía, hacer prociclo para que el día que se vote, aunque esté exacerbada la demanda, por ejemplo, la gente esté contenta y lo vote ahí, a él. ¿Y pasa esto? Sí, pasa esto. ¿Y después de eso qué viene? Y bueno, vendrá un contraciclo de ajuste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en los contraciclos de ajuste? Bueno, se termina echando la culpa de quién fue el culpable de ese ajuste y todo termina siempre en un aumento de los impuestos. O en una devaluación feroz, ya me tengo que ir, ¿verdad? 5, ok, está perfecto. O en una devaluación feroz que va a hacer a los pobres más pobres. Por eso es lo que termina ocurriendo en casi toda Latinoamérica. Acaso no sea el caso de Panamá, pero sí el de Argentina, claramente. Entonces, cuando eso pasa y se generan esos conflictos permanentes y todo el mundo siente que pierde, de golpe empieza a desconfiar de las instituciones y empieza a desconfiar de la justicia. Ahora, extrañamente, renueva sus esperanzas románticamente en el político que sigue. Eso es una cosa curiosa. Y en muchos lados no se aprende. ¿Acaso Brasil haya aprendido más que Argentina? Chile seguro más que Argentina y que Brasil. Nosotros no hemos aprendido, solo somos buenos para el fútbol y vamos a ganar el Mundial el año que viene en Brasil. Bueno, por último, ya estoy terminando en los 5 minutos. Sí, traje unas últimas 2 fotitos. Ahora sí vamos a la última de las cosas. Uno de estos señores, estuvimos hablando todo el tiempo de él, se llama Hobbes. Y este Hobbes es un clásico. Él vivió en un momento muy turbulento de la historia de Inglaterra, hasta se exilió, había muchas guerras civiles. Y en el medio de todos esos problemas el tipo creía que la gente era toda una porquería. Y que el único modo era que todos nos peleásemos entre todos y que todo era una gran guerra civil, salvo que viniera un soberano bueno y que supiera cómo hacer las cosas y que pusiera el orden y que fuera respetable. Y entonces, para Hobbes, la sociedad civil es después del Estado. En cambio, para todos los liberales, los escoceses sobre todo, la sociedad civil es anterior al gobierno del Estado. Esa distinción es muy importante.
Y el otro que está al lado, para que lo lean también, se llama Bastiat. Y este Bastiat es un filósofo, bueno, que debe ser la fuente del anarcocapitalismo y tipo dice, nunca a través de la maquinaria del Estado se puede hacer algo que no está permitido en la sociedad civil. Si Juan no le puede robar a Pedro directamente en la calle, no puede robarle a Pedro a través de la maquinaria del Estado. Un principio invulnerable. Ojo con venirte con la línea para acá. Entonces, ahí sí me voy. Y el último puntito, en el fondo refleja lo que Carlito Sabino planteó hace un rato, ¿no? El Leviatán es un monstruo marino, mitológico, ¿no? Y el Leviatán era esa figura enorme, capaz de asustar a todos los hombres malos para que vivieran ordenadamente, o al menos ordenadamente, porque eran incapaces de hacerlo por sí solos. Entonces, esa figura del Leviatán, el Estado como Leviatán, como es eso, acá estoy yo, gracias a que yo pongo orden, ustedes después viven. Al orden que yo doy. No es un jardinero. Bueno, ¿qué es el liberalismo? Es meter al Leviatán en una jaula y volver a convertirlo en un cocodrilito, una mascota. Un administrativo, un administrador de gastos centrales que pueda cuidar a través de la justicia, de la prevención del delito y de la penitenciaría, y no mucho más que eso. Después podemos discutir, como diría Smith, si prudentemente hay muchas más funciones. Ese que tiene el poder no lo puede usar en contra nuestro, sino para solamente ir persiguiendo ese 2 o 3% que nos quiere hacer imposible la convivencia que podemos generar. Ahora, si el liberalismo y el 1776 de los Estados Unidos y para otros la Revolución Francesa fue un síntoma de haber terminado con los privilegios y hacer del Leviatán una herramienta para mantener el orden social y la sociedad civil, lo que ha pasado en este último tiempo es que por una u otra forma y por todas las razones que expliqué antes, a partir de Hayek y de Ortega o de lo que sea, ese cocodrilito empezó a comer y a comer y a comer y ya ha roto las jaulas y lo tenemos encima nuestro. Es decir, estamos en un problema porque el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, la segunda parte del título de la charla, que no voy a poder desarrollar, decía que el crecimiento del Estado hacía crecer la ineficiencia. Bueno, y esa es la tarea que ustedes tienen. ¿Por qué ese cocodrilo, todo lo que haga en contra de la libertad va a ser ineficiente? Y yo voy a decir más, no solo que es ineficiente, es injusto. Y eso es peor, porque una sociedad injusta no se puede vivir fácilmente. Uno está preparado todo el tiempo para ver por dónde le entran y para ver cómo se defiende, y en el peor de los casos de noche para ir a asaltar a los demás. Porque cambió todo el sistema de incentivos. Entonces, con todo esto que vimos que es conceptual, ustedes hagan la tarea en el recreo de ver por qué necesariamente si el Estado crece nos hace la vida más difícil, por qué la administración de los recursos es más ineficiente, por qué generamos menos riqueza y seguimos siendo más pobres, por qué acentúa la injusticia aquel que estaba llamado a cuidarla y agranda el conflicto. Qué paradójico el Estado como una causa de conflicto. El Estado que viene presuntamente a tratar de cuidarnos de la corrupción es el más grande factor de corrupción. El Estado que viene a hacer caridad es el más grande desincentivador de la caridad. Toda la plata que va a los programas públicos termina en ministerios, en choferes, en planes, en burócratas, y lo que llega a la gente de nuestros impuestos compulsivamente sacados es el 5% de toda la que se gastaron ellos. Dejemos que la gente haga caridad con su bolsillo y seguro es mucha más que la que hacen los burócratas, que van al Estado y van a la política en busca de ese botín. Bueno, le dejo esa tarea para ustedes. Son jóvenes, tienen que encargarse de que el cocodrilo vuelva a la jaula. Gracias.